Bueno, en nuestro primer punto, que es la introducción, queremos dar el mensaje de que la historia de las computadoras no es solo la historia de las máquinas, sino también de los sistemas operativos que le hicieron útiles. Al inicio, las computadoras eran simples calculadoras electrónicas, pero con el tiempo, gracias a los sistemas operativos, se convirtieron en herramientas que hoy usamos todos los días en la universidad, en el trabajo o incluso en el celular. En este curso hemos visto cómo cada generación de computadora impulsó el desarrollo de los sistemas operativos, de los primeros intentos por automatizar procesos hasta los sistemas modernos que con interfaces gráficas e inteligencia artificial. Por eso, vamos a repasar brevemente cada generación y su aporte a la revolución de los sistemas operativos. Bueno, en la primera generación empieza en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Las computadoras de esa época eran como la ENIAC o la UNIVAC 1, usaban válvulas de vacío y ocupaban habitaciones enteras. Eran muy costosas y solo estaban en manos de gobiernos, universidades o principalmente el ejército. Lo interesante, desde el punto de vista de sistemas operativos, es que en realidad no existía un sistema operativo como tal. El sistema eran los propios operadores humanos, que se encargaban de cargar los programas con tarjetas perforadas y reiniciar las máquinas cada vez que fallaba. La programación era un lenguaje máquina, puro cero y uno, lo que hacía el trabajo muy complejo y poco flexible. Aquí se empieza a notar una necesidad de crear un software que pueda organizar los trabajos y gestionar los periféricos de manera automática. Esa necesidad va a dar origen a los primeros sistemas operativos en la siguiente generación. Bueno, la segunda generación empieza cuando termina la primera, ¿no? En 1956. Con la llegada del transistor, la segunda generación dio un salto enorme, ya que las computadoras se volvieron más pequeñas, rápidas y confiables. Esto abrió camino a que empresas y centros de investigaciones también pudieran usarlas, no solo ya los militares. En cuanto a software, aquí aparecen los primeros lenguajes de programación de alto nivel como Fortran y COBOL. Con ellos, los compiladores que tradujeron el código al lenguaje máquina. Esto simplificó mucho la programación. Y lo más importante, para nuestro curso, surgen los primeros sistemas operativos reales como el Jimmy NAAIO en 1956. Estos implementaron el procesamiento por lotes, desde los programas se ejecutaban uno tras otro de manera automática sin que un operador interviniera en cada paso. También aparecen conceptos como el spooling y la planificación de trabajos, ya que nos hablan de un control básico de recursos. En resumen, la segunda generación marca el inicio de la automatización y de la industria del software, porque ahora la computadora ya no era solo hot hardware, sino que empezaba a depender de un sistema operativo para ser realmente útil. La tercera generación marcó un gran salto en la historia de la informática gracias a la incorporación de los circuitos integrados o microchips que reemplazaron a los transistores. Esta innovación permitió que las computadoras fueran más rápidas, potentes, confiables y económicas. Las características principales de la tercera generación fue el incorporar los circuitos integrados, ahí tener una mayor velocidad donde podrían ejecutar operaciones 10.000 veces más rápidas que las computadoras de la primera generación. Memoria. Se introdujo el uso de RAM y ROM. Mm, Se usó un almacenamiento externo. Se emplearon discos magnéticos. Y lo que contribuyó bastante también fue el lenguaje de programación, que, que en la tercera generación se usó COBOL, Fortran y BASIC. Las computadoras representativas de la época. IBM System en 1964. Fue un sistema modular con arquitectura común capaz de adaptarse tanto a tareas comerciales como científicas, sentando bases para la estandarización. El CDC 6600, considerado la supercomputadora más rápida de su tiempo, usada, usada ampliamente en investigación avanzada. Avances importantes en los sistemas operativos, multiprogramación y multitarea, permitieron ejecutar varias tareas a la vez. Tiempo compartido, varios usuarios podían acceder simultáneamente desde terminales remotas. Los sistemas operativos de la época más conocidos son como IBM,
de la computadora 360. Destacó por su gestión avanzada de memoria y por soportar multiprogramación. Unix casi a finales de los 60, que nació tras el proyecto Multics, cuando este proyecto no, fracasó. Con principios, este sistema operativo fue creado en base al lenguaje de C. Su diseño influyó en los sistemas operativos que hoy se conocen como Linux y MacOS. Bueno, la cuarta generación de microprocesadores, el Intel 404 fue el primer microprocesador del mundo, desarrollado en conjunto por Busicom, fabricante japonés de calculadores. Intel, eh, fabricante estadounidense de semiconductores. Su arquitectura básica se diseñó en el agosto de 1969. El plan definitivo se completó en diciembre, que ese mismo año finalmente en marzo de 1971 se logró producir con éxito el microprocesador. Este avance marcó el inicio de una nueva etapa de la historia de la computación, ya que permitió reemplazar la lógica cableada de circuitos integrados por la era de la programación mediante software. Eh, Al mismo tiempo, los microprocesadores permitieron a los jóvenes ingenieros acceder al poder de la computación para el desarrollo creativo de computadoras personales y videojuegos, ¿no? Lo que a su vez impulsó el crecimiento de la industria del software y allanó el camino para el desarrollo de microprocesadores de alto rendimiento. Aunque el Intel 4004 tenía un rendimiento de apenas 0.6 MIPS, que contaba con 2238 transistores y operaba a 750, 750 kHz. Bueno, su impacto fue decisivo. Con el tiempo, los microprocesadores evolucionaron de 4 a 64 bits, incorporando innovaciones como el pipeline, super pipeline y super escalar, memoria caché y sistemas de memoria virtual, ¿no? Hoy en día es posible integrar una sola placa hasta 16 microprocesadores con 64 GB de memoria, un reflejo del avance logrado desde aquel primer modelo, ¿no? Con el inicio de los ordenadores, en ese contexto también surgieron los primeros ordenadores personales con una pequeña empresa que es Micro Instrumentation and Telemetry Systems, o MITS, que lanzó al mercado el primer ordenador personal, el Altari 8800. En realidad era un kit de microordenador para aficionados a la electrónica, aunque también podía adquirirse ya montado. Inicialmente el Altari disponía de solo 256 bits de memoria, no tenía teclado ni pantalla y debía programarse mediante computadoras en lenguaje octal. A pesar de sus limitaciones, representó un hito que abrió la puerta a la popularización de la información doméstica. Bueno, con los sistemas operativos, esta etapa vio desarrollarse con importantes sistemas operativos comerciales que transformaron la informática personal, ¿no? Como el MS-2, ya que se convirtió en un sistema operativo más exitoso de la época, ¿no? Estableciendo una amplia presencia en las computadoras personales y permaneciendo como una herramienta poderosa para sistemas de control dedicados incluso después del surgimiento de Windows. Las interfaces gráficas de usuario evolucionaron a partir del prototipo de la década de 1970 en Zero Park con Zero Star, ofreciendo un GUI comercial en 1981 y Macintosh logrando un éxito comercial en 1984. Windows versión 3 de Microsoft tenía como objetivo la transición de los usuarios de DOS de la línea de comandos a la interfase de manipulación directa. Ese periodo sentó las bases para la información moderna con sistemas propietarios como Windows y macOS, posteriormente alternativas libres como el GNU Linux, y cada uno ofreciendo características distintas en cuanto al acceso del código, licencias y autonomía del usuario, ¿no? La quinta generación de computadoras, de 1990 hasta la actualidad, se distingue por la integración de inteligencia artificial, la computación en paralelo y el auge de los sistemas operativos modernos, como Linux, Windows, Mac OS, Android e iOS.
Estos avances han permitido aplicaciones de alto rendimiento, la automatización de procesos y nuevas formas de interacción tecnológica. Además, el desarrollo de GPU y aceleradores ha impulsado el aprendizaje profundo y el análisis masivo de datos. Más recientemente, la exploración de la computación cuántica, con proyectos como el procesador Majorana 1 de Microsoft, basado en qubits topológicos más estables y escalables, marca una nueva frontera que podría transformar radicalmente la capacidad de procesamiento en el futuro. Conclusiones generales. Impacto de la evolución de las generaciones en los sistemas operativos y en la sociedad. La evolución de las generaciones de computadoras ha marcado un proceso de constante innovación tecnológica que no solo transformó los sistemas operativos, sino también la manera en que la sociedad se organiza y se desarrolla. Desde las primeras máquinas basadas en válvulas de vacío hasta la actual era de la inteligencia artificial, cada avance ha impulsado una mayor accesibilidad, conectividad y eficiencia. En la actualidad, los sistemas operativos modernos no son meros gestores de hardware, sino plataformas complejas que permiten la integración de aplicaciones avanzadas, redes globales y dispositivos inteligentes. Este proceso ha facilitado la globalización, la digitalización de la economía y el acceso a la información en tiempo real, impactando directamente en la educación, la salud, la comunicación y la industria, según Sánchez y Orozco en el año 2019. En conclusión, la quinta generación no representa un punto final, sino un proceso en evolución hacia nuevas tecnologías como la computación cuántica y una IA más sofisticada, que seguirán redefiniendo el papel de los sistemas operativos y su impacto en la sociedad.